Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo les fue el día de hoy? Bendecidos. ¿Cómo se encuentran? Aleluya. Vamos a comenzar. ¿Por qué no se ponen de pie y salude al que está a su lado? Denle una bienvenida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Les voy a pedir, hermanos, que se acerquen aquí más cerquitas, los que están, los que van a tomar la clase de la célula, pase ahí en la cocina. Amén. El resto de los hermanos, acérquense un poquito. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a comenzar, hermanos, con esta lección que tenemos hoy en este día. Pueden sentarse. Y tenemos un tema muy bonito que habla sobre perdón y libertad. Vamos a aprender acerca de el perdón como camino a la libertad. Eh, aleluya. ¿Están listos? Amén. Bueno, quiero abrir con una pregunta muy importante para todos ustedes y quiero preguntarles por qué es difícil perdonar. ¿Por qué es difícil? ¿Está difícil? Sí, está difícil. Bueno, esa es una razón, ¿verdad? Que usted usa para quizás no perdonar que le robó la casa. Bueno, esas son ejemplos porque uno no quiere perdonar. Eh, bueno, vamos a ver cuáles son algunos ejemplos por qué es difícil perdonar. Eh, yo nunca pretendo decir que es fácil, porque no es fácil. Perdonar no es fácil. Pero la Biblia nos enseña de que no es imposible. Porque Dios nos da la gracia para poder perdonar. Entonces, no hago de menos, no pretendo decir de que es algo fácil, porque no lo es. Pero la Biblia nos enseña de que es necesario perdonar, es importante perdonar, porque el perdón trata con nosotros. Trata con nosotros, con uno mismo. Entonces, el perdón es sumamente muy importante. Eh, es difícil porque toca partes profundas del corazón humano. El perdón toca partes profundas del corazón humano. El perdón trata con el dolor, ¿verdad que sí? Hay dolor. Trata con el orgullo.
Trata con la justicia y las emociones. Muchas veces sabemos que debemos perdonar, pero por dentro sentimos que la herida todavía grita. Sentimos que la herida todavía está presente. Entonces, se nos hace difícil hacerlo, pero no es imposible. Bueno, voy a darles unos ejemplos acerca de por qué es difícil. Número uno, porque la herida es real. Las heridas son reales. Son reales, están presentes. No es fácil perdonar cuando alguien te traiciona tu confianza. No es fácil perdonar cuando alguien te humilla, o cuando eres abandonado o eres lastimado. Hay muchas razones que pudiéramos enumerar acerca de la herida que uno siente. Entonces, a veces el dolor, las emociones que sentimos nosotros, hace que el corazón quiera protegerse. Y a veces con la herida que tenemos nosotros, se nos hace difícil porque está la herida, está el dolor, están los pensamientos, los recuerdos todavía no existen. Entonces, la herida es real. Número dos, es difícil perdonar también porque nuestro orgullo quiere justicia inmediata. ¿Verdad que sí? Queremos justicia. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hace daño, nuestro orgullo quiere justicia inmediata. ¿Qué significa eso? Significa que la carne quiere vengarse. ¿Verdad que hay una frase que decimos en todas las casas, no importa de dónde vengamos nosotros, pero decimos, me la vas a pagar? Me la vas a pagar. Yo creo que todos hemos dicho algo similar, ¿no? Me la vas a pagar. Amén. Nuestra carne quiere vengarse. Nuestro orgullo quiere justicia. Entonces la carne quiere venganza, quiere reconocimiento o que la otra persona pague por lo que hizo. El orgullo dice, no mereces mi perdón. El orgullo dice, primero que venga a pedirme perdón. El orgullo dice también, quiero que sienta lo mismo que yo sentí. Ese es el orgullo, esa es la carne. Pero ¿qué dice el perdón bíblico? El perdón bíblico no depende de si la otra persona lo merece. Porque si fuera así, nosotros no mereciéramos el perdón de Dios. ¿Cuántas veces no hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces no hemos quebrantado la ley de Dios? Imagínense si Dios tomara esa misma medida que nosotros queremos tomar. ¿Qué fuera de nosotros? Delante de un Dios perfecto, recto, justo. ¿Qué fuera de nosotros? Estuviéramos muertos delante de Dios. En un instante, inmediatamente. Porque hemos violado la ley de Dios, hemos ofendido a Dios.
de muchas maneras, de muchas formas, a través de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y no nomás hemos ofendido a Dios, sino que lo ofendemos a Él en cómo tratamos a las personas. Entonces es difícil porque nuestro orgullo quiere justicia inmediata. Número 3, también es difícil porque a veces confundimos perdón con reconciliación. ¿Y qué significa eso? Perdonar no siempre significa volver a confiar. A veces pensamos de que tenemos que volver a confiar a la persona, pero no, acuérdese que el perdón trata con nosotros, tiene que ver con nosotros. Perdonar no es lo mismo que reconciliar. Obviamente queremos reconciliarnos con las personas, con los hermanos, pero se necesita el trabajo de los dos. Porque hay personas que no quieren reconciliarse. Pero nuestro deber es perdonar. Reconciliar no significa olvidar. Podemos perdonar y aún así poner límites. Podemos perdonar y aún así tener barreras para no volver a caer otra vez en el dolor, para no volver a lastimar el corazón. Entonces, perdonar no meramente significa reconciliar. A veces la restauración se puede tomar tiempo, la reconciliación se toma tiempo, pero el perdón es algo inmediato. Mucha gente no perdona porque piensa de esta manera. Dicen, si perdono es como decir que estuvo bien. Perdonar no significa aprobar el pecado, simplemente significa entregar el juicio final a Dios. Número 4, ¿por qué es difícil perdonar? Porque, y esto es muy importante, es difícil perdonar porque seguimos alimentando la herida. Alimentamos la herida. Recordamos constantemente lo sucedido, lo que pasó. Aunque haya ocurrido 10 años atrás, 15 años atrás, un año atrás, seguimos alimentando la herida. Y a veces nos cuesta perdonar porque seguimos alimentando el pasado. El pasado. Recordamos constantemente lo que sucedió, hablamos del tema una y otra vez y revivimos el dolor, y eso se hace más difícil para sanar la herida. Amén. Si usted constantemente está recordando el dolor, pues va a ser difícil perdonar. Va a ser difícil. Entonces no alimente la herida. No alimente la herida. Hay un pensamiento que dice, la falta de perdón es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. Uno toma veneno esperando que la otra persona muera. Al final, el más afectado
suele ser quien guarda el rencor, el que no perdona. Ese es el más afectado. Piensa que le está haciendo un daño en darle ese tratamiento silencioso, pero no, el daño lo está causando usted, porque usted está guardando ese rencor, ese resentimiento, porque no ha aprendido a soltarlo. Esto es algo que tenemos que aprender. Como les digo, no sale naturalmente, no sale. Pero por algo Dios lo ha establecido, hermanos, para que vivamos en paz y armonía, para que seamos libres. Amén. Seamos libres. Y también es difícil perdonar porque el enemigo usa la ofensa para endurecer el corazón. El diablo. ¿Usted cree que el problema solamente es el prójimo, es el hermano, o es el compañero de trabajo, o es el hijo? No. Detrás del conflicto hay una guerra espiritual. Hay una lucha espiritual. Estamos luchando contra potestades. Estamos luchando contra principados. Y el diablo usa la ofensa, usa la herida para endurecer el corazón. Satanás sabe que una persona llena de amargura pierde la paz, la comunión y la sensibilidad espiritual. Y más adelante vamos a hablar de eso. Y también, por último, ¿por qué es difícil perdonar? Es porque perdonar requiere morir, es morir a la carne. Requiere morir a la carne. Requiere crucificar la carne. Y si no estamos dispuestos a crucificar la carne, pues es difícil perdonar. El perdón es difícil porque es una decisión espiritual, no solo emocional. ¿Y qué es lo que nos dijo Jesús? Que si queremos ser discípulos de Él, tenemos que estar dispuestos a tomar la cruz y, ¿qué más? Negarnos. Negarnos a sí mismo. Tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Él. ¿Por qué a Él? Porque más adelante vamos a mirar de que es a través del ejemplo de Él por el cual nosotros aprendemos lo que es el perdón de Dios. Él es el mayor ejemplo que tenemos nosotros para perdonar a nuestro prójimo. Una mujer cargaba una piedra pesada todos los días en una mochila. Y esas piedras representaban el resentimiento hacia alguien que la había lastimado. Y con el tiempo comenzó esta mujer a cansarse. Comenzó a caminar lento y a vivir agotadamente. Un día alguien le dijo: la persona que te dio ya siguió adelante, pero tú todavía sigues cargando la piedra. Y así es la falta de perdón. Muchas veces creemos que castigamos a otros, pero terminamos esclavizados nosotros. Nosotros somos los que estamos caminando lentamente. Amén. Entonces, estos son algunos ejemplos porque es difícil
perdonar. Ahora vamos a mirar qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de perdonar. Había una historia de una mujer que guardó rencor por 40 años. 40 años. Un pastor contó de una mujer anciana en su iglesia que todavía hablaba con enojo sobre algo que su hermana le hizo décadas atrás relacionado con una herencia familiar. Y cada vez que alguien mencionaba a su hermana, revivía la herida como si fuera algo que había sucedido ayer. Y con el tiempo, toda su vida se llenó de amargura. Sus hijos ya no querían visitarla porque siempre hablaba del mismo dolor. Revivía las heridas. Y un día esta mujer, confesando, llorando, dijo lo siguiente, dijo: he perdido más años por mi rencor que por lo que me hicieron. Es lo que dijo esta mujer. Amén. También, yo no sé si ustedes recuerdan, en el año 2006 hubo un tiroteo en Pennsylvania, en una escuela Amish. Pero en el año 2006 un hombre entró a una escuela Amish en Pennsylvania, el estado de Pennsylvania, y asesinó a varias niñas antes de que él se quitara la vida. Pero hubo algo que sorprendió a la comunidad. Y lo sorprendente fue lo que ocurrió después, que las familias, las víctimas, las familias Amish visitaron a la esposa del atacante y llevaron comida a la familia y mostraron compasión públicamente a la esposa del atacante. Y muchos periodistas quedaron impactados, sorprendidos, porque el mundo esperaba odio, el mundo esperaba venganza. Pero su respuesta es impactante, porque ellos dijeron que el perdón no quitaba el dolor, pero sí evitaba que el odio destruyera más vidas. No quita el dolor, pero sí evita la destrucción. Evita. Ellos prefirieron perdonar que tener que guardar esa amargura, ese resentimiento para el resto de sus vidas. Quiero decirles, hermanos, de que el perdón cristiano no es debilidad. A veces la gente dice esos son para los débiles, perdonar. Pero el perdón cristiano es mucho más difícil. Se requiere valor, se requiere valentía, porque no todos lo pueden hacer. No es debilidad como el mundo lo pinta, más bien es evidencia de que Cristo gobierna en ese corazón. El perdón es evidencia. Les dejo ya esta última ilustración de un padre, un hijo más bien, había dejado de hablar a su padre durante más de 20 años por palabras hirientes que recibió en su juventud. Siempre decía este hijo: jamás lo voy a perdonar. Cuando finalmente decidió buscarlo para reconciliarse, descubrió que su padre había muerto unas semanas antes. Y el hijo confesó después, y esto es lo que él dijo:
Pensé que castigar a mi padre con mi silencio me haría sentir mejor, pero el que sufrió fui yo. Qué palabras fuertes. La falta de perdón, hermanos, roba oportunidades que quizás nunca regresen. Amén. Es como una cárcel invisible. La falta de perdón es como una cárcel invisible. La otra persona quizás siga adelante, pero el resentimiento mantiene preso al corazón. Lo mantiene preso. Entonces, Jesús nos enseña, hermanos, de que el perdón no es opcional. Si verdaderamente decimos que somos discípulos de Cristo, el perdón no es opcional. Jesús no lo presenta como opcional para el creyente. No es. Obviamente tenemos que decidir, hacemos una decisión, pero Jesús nos enseña de que esa no es la vida del cristiano, más bien es evidencia de haber entendido la gracia de Dios, el perdón. Entonces vamos a leer unas escrituras. Quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 18. Y aquí vamos a entender un punto muy importante. En Mateo 18, 21, vamos a entender que el perdón nace de entender cuánto Dios nos perdonó. Mateo 18, 21. ¿Todos están ahí? Amén. Dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué le pregunta Pedro a Jesús? Pedro le pregunta a Jesús: ¿hasta 7 veces debo perdonar? Quiero decirles, hermanos, de que para la gente de ese tiempo, eso sonaba bastante generoso. Para Pedro decir 7 veces debo de perdonar, sonaba bastante generoso para un judío de ese tiempo. Porque dentro de la cultura y la costumbre, los maestros judíos normalmente enseñaban que perdonar 3 veces era suficiente. 3 veces. Pero Pedro, ¿qué hace? Duplica el número. En vez de 3, dice 7. Agregó una más, ¿verdad? Porque pues pudiera haber dicho 6, pero quiso ser generoso y agregó un número más, 7, Señor. Pensando que quizás que él estaba mostrando una madurez espiritual delante de Jesús. Pero ¿cómo responde el Señor Jesús? Jesús, Él cambia completamente cómo debemos de ver el perdón. Entonces, cuando Jesús respondió:
no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, no estaba dando un nuevo límite de 490 veces. O sea, Jesús no se está refiriendo, no está dando un límite ahora que tiene que ser 490 veces. Ese no es el punto. El punto no es el número. Lo que Jesús nos está mostrando aquí es de que esto tiene que ser diario. El perdón es diario. No se estaba enfocando en un número. Estaba enseñando que el perdón no debe llevar cuenta. Porque Pedro llevaba cuenta. Y él pone un número 7 veces. Y Jesús dice, no. El perdón no lleva cuenta. Y así describe el reino de Dios. Lo describe de esa manera. Cuando nosotros lleguemos a entender el perdón de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios no lleva cuenta. Y Él está describiendo cómo es el reino de Dios en cuestión de perdonar a nuestro prójimo. Si le pusiéramos cuenta, hermanos, pues ¿cuántas veces ya hemos ofendido a Dios? Yo creo que hemos repasado las 490 veces, ¿no? Algunos llevan 5,000 ofensas, unas 10,000 ofensas. Alguien hasta ha rompido récord. Imagínense cómo es el amor de Dios, la bondad y la misericordia de Dios. Amén. El perdón no es una matemática para Dios. Es una actitud constante del corazón. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando cuando Jesús habla del perdón? Él no está diciendo que ignoremos también o hagamos a un lado la justicia o permitamos el mal. Perdonar no significa fingir que nada pasó o actuar como si el dolor no fuera real. Perdonar significa renunciar a la venganza personal y dejar de querer castigar a la otra persona por cuenta propia. Es lo que es. Renunciar a la venganza y dejar que Dios tome el control. Que Dios haga justicia. No significa ignorar el problema. No significa hacer menos el dolor, hacer de menos el dolor. No significa de fingir que nada pasó. Significa renunciar a la venganza personal. Amén. Es lo que nos enseña aquí. Amén. Tampoco perdonar no significa, hermanos, que guardemos silencio o escondamos el resentimiento. Él quiere que enfrentemos la verdad, porque Jesús ahí en esa misma historia dice que si te acuerdas de que alguien ha pecado contra ti, ve, dice, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate. O sea, nos manda a resolver el problema, no mantenernos en silencio o pensar como que nada sucedió. Entonces, Él quiere que enfrentemos la verdad, pero sin un corazón lleno de odio o deseo de venganza. Que lo hagamos sin un corazón lleno de odio
o de venganza. Amén. Vamos a seguir leyendo. Ahora, en los siguientes versos de Mateo 18, 23 al 35, Jesús nos da la parábola de los dos deudores. Y es aquí donde aprendemos que el perdón nace de entender cuánto Dios nos ha perdonado. Vamos a ver lo que dice ahí. ¿Todos están ahí, hermanos? 23, verso 23, dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer, ¿qué cosa? Cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. O sea, era una deuda gigantesca, imposible de pagar. Imposible de pagar. 10,000, dice, talentos. Y luego, como tiene todo el derecho, el rey, esto fue lo que dijo. Verso 25 dice: a este, como no pudo pagar, ¿qué hizo? Ordenó su señor venderle. ¿Y a quién más? Su mujer. ¿Y a quién más? Hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. O sea, el rey tenía derecho de que se le pagara la deuda, sí. Tenía todo el derecho de pedir y demandar que se le pagara la deuda. Entonces, vamos a mirar lo que dice después. Dice así en el verso 26: entonces aquel siervo postrado, ¿qué hacía? Le suplicaba. ¿Qué significa esa palabra? Rogar. Por favor, Señor, por favor. Le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor, y dice, el Señor de aquel siervo, movido, ¿de qué forma? De misericordia, le soltó. ¿Y qué más le hizo? Le perdonó la deuda. Increíble. Le perdonó la deuda. ¿Cuánto debía el siervo? ¿Cuánto le debía al rey? 10,000 talentos. O sea, es una deuda, hermanos, imposible de pagar. Imposible de pagar. Y esa deuda, quiero decirles, hermanos, de que representa nuestro pecado delante de Dios. Algo que jamás podríamos pagar por nosotros mismos. No podemos pagar por nuestros pecados. Imposible. Imposible de pagar a Dios por nuestros pecados. Es lo que representa. Representa nuestro pecado delante de Dios, algo que jamás podríamos pagar por nosotros mismos. Y lo sorprendente es que el rey no solo le da más tiempo para pagar, sino que dice la Biblia que él canceló toda la deuda por completo, la canceló. Lo perdonó, dice la palabra del Señor. Ahora vayamos al verso 28, que dice así. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. O sea, ¿cuánto es 100 denarios en comparación de 10,000?
Estamos hablando como unos centavitos en comparación a miles. Dice, este consiervo le debía 100 denarios y haciendo de él, ¿qué le hacía? ¿Qué hacía? Le ahogaba diciendo, págame, ingrato, págame, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, ¿qué es lo que él hacía? Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, así como este siervo hizo lo mismo con el rey. Ahora este consiervo está haciendo lo mismo. Le está diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero ahora aquí viene la diferencia. Dice, mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, ¿él tuvo misericordia de él? ¿Tuvo compasión de él? No. Y vamos a leer lo que dice el verso 31. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Ellos van y hablan con el rey de este siervo. Y dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo ¿qué? Malvado. Toda aquella deuda que hizo él, dice, te perdoné, se la perdonó porque me rogaste. Y luego dice el verso 33, no debáis tú también, no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve, ¿qué cosa? Misericordia de ti. Entonces, dice, su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, dice, mi Padre Celestial hará hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Así es. ¿Cómo ven la escritura, hermanos? Amén. Es interesante. ¿Quién es más culpable? ¿El que ofende? Creo que los dos si no perdonan. Sí. ¿Eh? El ofensor, lo que hizo, el ofensor es el que hiere a la persona. Perdonar. Sí, sí. Ese está el otro también, sí. Los dos tienen obligaciones de pedir perdón. Y que no sea de mucho dinero. Pues usted tiene que perdonarme y hacer lo justo y devolver el dinero. Eso es lo correcto, ¿verdad? Si ya no lo hace, pues ya está en su conciencia. Pero mi obligación para yo no guardar rencor, lo tengo que soltar. Porque yo también puedo pecar.
Aunque él cometió el error, yo puedo pecar guardando esos sentimientos hacia el hermano. ¿Sí? Ajá. Ujú. Sí. Ahora, ustedes tienen que entender qué tan grave es no perdonar. ¿Cuánta gente no está en la cárcel ahorita? Simplemente porque no perdonó, tomó los problemas personal. ¿Y qué hacen? Matan a la gente. Toman venganza. Entonces, el que no perdona, pues corre en peligro muchas cosas. Por eso el perdón es para nuestro bien. Es para nosotros no permitir que el diablo use eso y que luego después nosotros cometamos un error muy grave. Era ojo por ojo y diente por diente. Así es. Y es por eso que esa ley, pues obviamente eh, se limita, porque no permite que exista el perdón. No permite. Y, eh, y pues bueno, Jesús nos vino a mostrarnos el perdón hacia nosotros. Eh, va- sí, no es meramente lo económico. Sí, 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 así, sí. Ujú. Sí puede. Ujú. Aunque acuérdense de que de mandar al prójimo, Pablo cuando le escribe a la iglesia en Corinto, él no recomienda que hagan eso. Sí, de afuera. Sí, sino que traten de entre uno arreglar las cosas. Sí, correcto. Pero sí, 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 así es. Sí. Sí, perdonar no significa de que estamos anulando la justicia. No significa eso. Porque hay casos donde se tiene que hacer justicia. Uno paga por las consecuencias que uno hace. Eh, y eso es algo que Dios ha instituido dentro de las autoridades. Dios instituyó el orden con las autoridades entre los reyes y gobiernos donde se tiene que hacer la justicia.
donde a veces se pagan las consecuencias. Pero hay ciertos ejemplos donde no se ve, no es tan grave el pecado y uno puede dejarlo pasar. Como no creo que yo me voy a pelear y demandar a un hermano por $500, $1,000. Pero si son 100,000, 200,000, es difícil. Es una grande pérdida. Entonces no me pidan prestado, hermanos, $200,000, por favor. Ni los tengo. Amén. Sí, hermano. Sí, sí. Creo que dependiendo a dónde lleva el pensamiento a uno. Si lo lleva a comenzar a maquinar pensamientos malos, entonces creo que sí. Sí puede uno ofender a Dios. Entonces depende hacia dónde lo lleva uno. Obviamente a uno nunca se va a olvidar, ¿verdad? Las ofensas, especialmente hay cosas devastantes, hermanos, donde a veces una persona es violada, una persona le pasó esto. Eso no se olvida. Pero recuerden de que la batalla está en la mente. Tenemos que renovar nuestro entendimiento y no permitir que esos pensamientos se conviertan en pensamientos destructivos y nos manejen hacia un modo de pensar que ahora está ofendiendo a Dios. Por eso a veces cosas así, algunos hermanos prefieren tomar su distancia, moverse a otro lugar, y eso se entiende. Se entiende, porque el dolor es real. Es real. El dolor es real. Entonces, el perdón no significa que el dolor ya se va. No, el dolor va a estar ahí. Va a estar ahí. Pero Dios nos ayuda, que nos ayuda. Amén. Hermanos, yo casi ni he empezado la lección y ya tengo 7 minutos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué causa la falta de perdón? La falta de perdón produce esclavitud espiritual. Es lo que produce. Esclavitud espiritual. Había un pastor muy respetado y él guardó resentimiento contra otro líder que lo había traicionado años atrás. Nunca habló del tema, pero cada vez que escuchaba el nombre de esa persona se llenaba de enojo. Y con el tiempo comenzó a perder pasión por la oración. Sus mensajes tenían conocimiento, pero ya no había sensibilidad espiritual. Y él mismo confesó después, y él dijo, no era cansancio, era amargura escondida. Y cuando finalmente decidió perdonar, dijo que volvió a sentir libertad para orar y disfrutar la presencia de Dios. ¿Qué hace la falta de perdón? La falta de perdón apaga el gozo espiritual. Es lo que hace.
produce esclavitud, daña nuestra comunión con Dios. Cuando no perdonamos, pues endurecemos el corazón, entristecemos al Espíritu Santo. Y eso afecta nuestra vida espiritual, afecta nuestra vida de oración. Perdemos el gozo. Entonces la amargura, el resentimiento ocupa el lugar donde Dios quiere traer paz. Es lo que hace. La falta de perdón daña nuestra comunión con Dios. Y Jesús dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, Dios perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces eso es lo que causa la falta de perdón. También la falta de perdón contamina el corazón. La amargura contamina el corazón. Vaya rápidamente ahí en Hebreos 12, 15. Y mire lo que dice la palabra del Señor. En Hebreos 12, 15. ¿Todos están ahí? Ok. Dice así. Dice, bueno, vamos a leer toda la escritura. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ponga atención lo que dice. Dice, mirad bien. Nos manda a examinar. Mirad bien, dice. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, que brotando, dice, mirad bien que brotando alguna raíz de qué, hermanos? De amargura. ¿Qué va a causar? Estorbo. La amargura causa estorbo, es tropiezo para el creyente. Dice, os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué cosa? Contaminados. Dice que brotando alguna raíz. ¿Quién ni habla del árbol? Está hablando de la raíz. Brotando la raíz. Eso causa un estorbo espiritual. La amargura contamina el corazón. Es lo que hace. Roba la paz, produce enojo, destruye relaciones, contamina a otros, contamina a los hijos, contamina a los vecinos, contamina a los suegros, contamina a todos. Es un infierno. Es lo que hace la amargura. Amén. Y también la falta de perdón, como les decía anteriormente, y creo que esta va a ser el último verso, porque ya nos está ganando el tiempo. Pero la falta de perdón abre puertas espirituales peligrosas y le da ventaja al diablo. Mire lo que dice ahí en 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11 dice de esta manera. Dice así, yo voy a leer la Reina Valera contemporánea. Dice, también les escribí, empezando del verso 9, también les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en todo. Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y se lo perdono si es que hay algo que perdonar por consideración a ustedes en la presencia de Cristo. Y luego mire lo que dice el verso 11. Dice, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos
sus malignas intenciones. Dice, para que Satanás no gane ventaja. Uno a veces cree que tiene todo bajo control, pero no es así. El diablo se está aprovechando. Está tomando ventaja porque está abriendo una puerta. El enemigo usa, hermanos, el resentimiento, usa la división, el orgullo, usa las heridas no sanadas. Y muchos conflictos en las iglesias, en familias, nacen de corazones que nunca aprendieron a perdonar. Amén. Así es. Bueno, me dan 2 minutos, hermanos. Ok. ¿Qué no significa perdonar? Ok. Perdonar, nomás voy a dar una lista, no significa aprobar el pecado. Amén. No significa aprobar el pecado. Perdonar no siempre significa reconciliación inmediata. La reconciliación requiere arrepentimiento, verdad, restauración de confianza. Podemos perdonar, pero ahora para restaurar la confianza se va a tardar tiempo. ¿Verdad que sí? Como yo puedo perdonar a un hermano que ha decidido no regresarme $5,000, pero lo voy a perdonar, pero ahora yo creo que ya no voy a poder prestarle dinero, porque no es digno de confianza. No es hombre o mujer de palabra. Entonces, perdonar no significa reconciliación inmediata. Se requiere tiempo, se requiere sanar las heridas, se requiere restaurar la confianza y a veces toma tiempo. Amén. Puede existir el perdón aun cuando la relación no ha cambiado. Perdonar no significa ignorar la prudencia. Es como similar lo que les decía. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. O sea, uno tiene que ser prudente a no cometer el mismo error, a no caer a lo mismo, evitarlo, salirse de esos mismos problemas. Amén. Hay problemas que nos causan a no perdonar a la persona porque seguimos metiéndonos en amistades que no deberíamos de meternos. Tenemos hábitos que no hemos cambiado. Entonces, el avisado ve el mal y se esconde. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Uno puede perdonar el abuso, puede perdonar la traición, la manipulación, pero no significa exponerse nuevamente al mismo daño. Amén. Hay que hacer cambios reales. También, bueno, hasta ahí vamos a parar. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Aleluya. Todos los ofendidos y perdonados, pónganse de pie. Aleluya. Bueno, hemos aprendido, hermanos. ¿Aprendieron algo? Amén. Tenemos que perdonar. Amén. Así es. Bueno, vamos a, no di el ejemplo más importante que es el perdón de Dios. Amén. Pero tal vez más adelante vamos a hablar la razón por qué debemos de perdonar es porque Dios nos ha perdonado primero. Amén. Aleluya. Hermanos, levantemos nuestras manos y se abra.